Qué bueno de nuevo estar compartiendo esta noche de ADN juntos como familia, como iglesia, edificándonos, creciendo en el conocimiento de Dios. Y seguimos estudiando la carta a los romanos. Estamos apasionados, fascinados de lo que Dios está mostrándonos, enseñándonos a través de esta que es llamada la carta más importante de Pablo, la constitución del cristianismo, y que sin duda alguna va a transformar, a cambiar nuestras vidas. La carta de Pablo es la carta que cambiará tu vida. Y hoy, haciendo un recuento de lo que vimos hace 15 días, estábamos diciendo que para tener un ministerio debes hacer 4 cosas importantes como las hizo Pablo. Lo primero que debes hacer para tener un ministerio, para un servicio a Dios y a los demás, debes animar a la gente. Recuerdan que Pablo le escribe a la carta a los romanos diciéndole a los santos que están en Roma, desarrollar una actitud de afirmación frente a los demás, edificarles, dar gracias por ellos, a honrarlos, resaltar en ellos lo que Dios está haciendo, alabar lo que Jesús está haciendo en ellos. Es importante en el ministerio. Es muy difícil tener un ministerio sencillamente cuando solo nos dedicamos a criticar a los demás, cuando solo estamos resaltando lo malo en la gente, cuando solo somos personas que desanimamos. Una de las cosas que les he enseñado a nuestros líderes aquí en la iglesia es que debemos tener una lengua que inspire a los demás, palabras de inspiración, de ánimo, de fuerza, de exaltación a los demás. Y creo que es importante que en la iglesia tengamos un ministerio que anime a los demás, que resalte y es más, empodere a los demás. Y creo que eso es lo primero importante en el ministerio. No te vuelvas un desanimador, un criticón, una persona que manda a la gente al infierno, que usa la Biblia simplemente para tirarle piedras a los demás, sino para edificarlos. Lo segundo, para tener un ministerio eficaz en la iglesia debes orar por la gente. Es muy fácil de pronto hablarle a la gente, pero clamar por la gente, orar por esas personas es parte de un ministerio efectivo. Y que también estés dispuesto a hacer la respuesta a tus oraciones por ellos. Lo tercero es que debes hacer todo lo posible para tener un ministerio efectivo de pasar tiempo con los cristianos, con tus hermanos, con tu grupo pequeño, con tu grupo de ministerio. Reúnete con ellos cuantas veces sea posible. No basta con reunirnos con los cristianos un día a la semana. Nos necesitamos los unos a los otros. Pablo dice en el verso 11 de la carta a los Romanos capítulo 1, anhelo veros, deseo veros, quiero estar con ustedes. Literalmente estará diciendo, tengo nostalgia porque no puedo estar con ustedes. Bueno, a propósito de este tiempo que no nos podemos reunir en las casas ni en la iglesia, es importante que valoremos lo que es la comunión. Creo que muchos ya están valorando y diciendo, wow, hace falta reunirnos, hace falta estar en la iglesia. La gente no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Y pienso que esto va a despertar un interés en nosotros por amar nuestros grupos pequeños, por amar nuestras celebraciones y disfrutar el estar juntos. Esa es la actitud que Pablo dice que debe tener también un servidor, de no esperar otros tiempos, sino reunirse cuanto más sea posible con los demás creyentes. Nos necesitamos los unos a los otros. Recuerden que el evangelio, más que creer, es pertenecer a la familia de Dios, amar esa familia, disfrutar esa familia, compartir esa familia. Y en nuestra iglesia tenemos el lema es, porque todo en mi iglesia comienza en mi grupo pequeño. Y no viviré mi iglesia si no es en mi grupo pequeño. Lo cuarto que se necesita para tener un ministerio efectivo es usar tu don espiritual. Cada uno tenemos un talento, un don diferente, una habilidad especial que Dios nos dio para servir a edificar el cuerpo de Cristo. Creo que es importante y en la iglesia estamos muy preocupados por esto, y es de que cada uno logre descubrir su don, su talento, para ponerlo al servicio de Dios y de los demás.
Y creo que cuando usamos el don, entonces estamos edificando a los demás, pero también estamos edificándonos a nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos a servir y descubrimos los dones, descubrimos el talento, el ministerio entonces será más efectivo y dará más satisfacción hacerlo. Entonces, en la iglesia estamos muy preocupados por esto, de ahí que tenemos nuestro discipulado básico. El primer nivel, comprometido con mi iglesia. El segundo nivel, comprometido con mi madurez. Tercer nivel, compromiso con mi misión. Y el cuarto nivel, compromiso con mi ministerio. Y es allí donde te ayudamos a descubrir tus dones para que los desarrolles para la gloria de Dios. Ya en el verso 13, siguiendo ya con nuestro estudio, el apóstol Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él había estado en todas las ciudades mayores del Imperio Romano y deseaba fervientemente ir también a Roma. Hemos visto a Pablo entonces, el hombre, a Pablo y su mensaje, que era el Evangelio, y acabamos de ver entonces a Pablo y su ministerio. Vamos a dedicarnos a partir de esta noche a ver la motivación de Pablo. ¿Qué motivaba a Pablo a todo lo que él hacía? Nada más ayer leía una frase importante o escuchaba una frase importante de un general que decía: la mayor fuerza de un soldado en el campo de batalla es su motivación. ¿Qué te motiva a estar en Cristo? ¿Qué te motiva a servir? ¿Qué te motiva a llevar el Evangelio? Y dice la palabra de Dios que esa era la clave de su corazón. El corazón de Pablo, la clave era su motivación. Creo que muchos cristianos nos falta entender cuál es la motivación. Para muchos su motivación es su iglesia, quizás su denominación. Otros su motivación es el dinero. Otros su motivación es la fama, la popularidad. Pero realmente, ¿cuál es la motivación de tu corazón? Pablo, en el verso 14, 15 y 16 de Romanos 1, dice cuál era su motivación. Soy deudor. Él se sentía un deudor con la gente. El verso 15, estoy pronto a anunciaros el Evangelio. Y el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Estas tres cosas, deudor, estoy pronto y no me avergüenzo, era la motivación de Pablo y era allí el punto de partida de su ministerio y de todo lo que él hacía. Él entonces nos hace ver que esa debe de ser nuestra motivación también. Verso 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Vamos a mirar, por ejemplo, este caso. Si alguien ahora mismo, ya en este momento, descubriera la cura para el SIDA o para el coronavirus o el COVID-19, ¿qué creen ustedes que sería lo mejor que hiciera? Si una persona dice: descubrí cómo desarraigar la infección, el virus, descubrí la inyección que va a salvarle la vida a la gente, a quitar la crisis que hay en el mundo. Si supiera algo tan poderoso que podría cambiar el destino del mundo, ¿no creen ustedes que esa persona tendría la obligación de hacer algo con esa vacuna, con ese descubrimiento? Claro que sí. Si descubriera la cura para el cáncer y lo guardara en secreto, creo que sería la persona más ignorante, más terrible del mundo. En cambio, creo que cuando se descubriera la cura para estas cosas, tendrían que compartirla. Y creo que esa debe de ser la responsabilidad y la motivación para hablar de Cristo a los demás. Si tienes a Cristo en tu vida, si crees que Cristo es la esperanza, el Salvador del mundo, entonces tienes la obligación de compartirlo. Tienes la obligación de anunciar el Evangelio. Es demasiado importante para guardar el secreto. Creo que a muchos cristianos en el mundo
les hace falta entender que la motivación debe de ser: Cristo es el Señor, el Salvador del mundo, la esperanza del mundo, y debo compartir. Soy un deudor, no me puedo quedar con esto, no puedo quedarme callado, debo compartir el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y quiero decirles en esta hora que ¿con quién debes compartir este mensaje? Pues con los que están más cerca de ti. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces sabemos que Jerusalén y Judea, Jesús dice, empieza con la gente más cercana a ti, con los que estén más cerca de ti, y después puedes ir más allá. Estamos obligados a compartir el Evangelio a griegos y a no griegos. Está escribiendo a los romanos. Griego significa en ese tiempo las personas que tenían cultura, y los no griegos, los incultos, las personas que estaban sin cultura. Dice: estoy obligado a sabios y a no sabios, a cultos y a no cultos. El Evangelio es para todo el mundo, dice Pablo. No puedo quedarme con esta noticia, debo compartir la noticia a nivel mundial. No importa el nivel social de las personas, no importa la edad de las personas, necesito o tengo la obligación de compartirles este mensaje a todos. Entonces, esto es importante, sentir la obligación de Pablo. Soy deudor a todos porque tengo la mejor noticia para todos. Y por eso dice: en cuanto a mí, pronto estoy. Esa es la segunda motivación: pronto estoy a anunciaros el Evangelio a los que estáis en Roma. Ese era su deber. Estaba preparado, estaba listo, estaba dispuesto sin vacilación a llevar el Evangelio. Y creo que esta es otra motivación para que nosotros hoy, y más en este tiempo, compartamos las buenas nuevas de Jesucristo. Nosotros llegamos a compartir las buenas nuevas. La Biblia dice: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y creo que podemos ser las personas que motivemos fiestas en el cielo. Motiva fiestas en el cielo. Sea un motivador de fiestas en el cielo, compartiendo la palabra, porque cuando un pecador se arrepiente, hasta el cielo se alegra. Y por último, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo. Y creo que eso es lo que significa para muchos la falta de motivación para compartir el Evangelio, es que se avergüenzan. Les da vergüenza del Evangelio, tienen vergüenza de ser conocidos como cristianos, por eso no comparten su fe. Tienen miedo de ser rechazados en su trabajo, en su familia. Tienen miedo de perder su popularidad. ¿Por qué tiene la gente vergüenza del Evangelio? A veces porque el Evangelio revela la incapacidad del ser humano, porque el Evangelio muestra la condición del hombre, pero también muestra la necesidad del hombre. Y creo que para poder que la gente acepte las buenas nuevas, hay que darle las malas nuevas, las malas noticias, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado, que todos necesitamos a Dios. Muchos piensan que solo necesitan a Dios los más malos, los más perversos. Muchos dicen: sí, predícale el Evangelio a mi primo, es muy borracho, es muy alcohólico, es drogadicto. Pero resulta que el Evangelio nos da unas malas nuevas, y es que todos necesitamos a Dios, que no podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos, no podemos hacer lo suficiente para ganar la salvación, y entonces necesitamos a Jesucristo urgentemente. Pablo dice: no me avergüenzo. Y tienes que entender el trasfondo de esta afirmación. Por eso Pablo sufrió todo lo que sufrió. Fue encarcelado en Filipo, fue sacado de Tesalónica, echado de Berea como un cualquier bandido. Fue
tuvo 5 naufragios, fue azotado, fue dejado como muerto una vez. Y por eso Pablo al final dice: me siento orgulloso de ser lo que soy, de ser hijo de Dios, de ser cristiano. Y por eso predico las buenas nuevas. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra poder significa dinamita en griego, y es la única esperanza para el hombre. Es la única forma en que el hombre puede reventar sus cadenas, sus ataduras, su pasado, y tener una nueva vida en Cristo Jesús. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Significa esto que los judíos tienen que ser salvados antes de los gentiles? Creo que Pablo lo dice dando a entender que primero estaban los judíos. Por eso la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Fueron ellos el pueblo escogido de Dios. Fueron ellos el pueblo llamado de Dios, o han sido llamados. Pero ahora, como ellos rechazaron a Cristo, entonces nos queda a nosotros el turno de ser salvos. Por eso hoy damos gracias a Dios, porque el evangelio es para judíos y para gentiles también. Es sencillo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo hay que creer. El evangelio se trata de creer en que Cristo vino al mundo, en que Cristo murió por nuestros pecados, en que fue sepultado, en que resucitó de los muertos al tercer día y es el Señor, el Salvador del mundo. Cree eso y serás salvo. No hay otra cosa que hacer, no hay otra cosa para hacer, solo creer. Para muchos les es difícil creer esto, ¿verdad? No, solamente con eso ya uno se salva. Sí, creer de todo corazón, porque si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Solamente creer. Muchos entonces creen que el evangelio hay que hacer cosas para ganar la salvación, trabajar por la salvación, luchar, dicen algunos, por la salvación. Yo no creo eso. Es simplemente creer que Jesucristo vino al mundo, murió, fue sepultado y resucitó. Pablo termina esta sección al citar Habacuc 2:4, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, si quieres, amigo mío, estar en una correcta relación con Dios, debes vivir por la fe, por esa fe en Jesucristo. Ya lo he dicho. Y exactamente eso es la fe. Podemos aprender entonces mucho del ejemplo de Pablo. Aprendemos mucho que aplica a nuestra vida. Cómo hacer la diferencia en el mundo. Cómo hacer un impacto en la gente. Cómo impactar a nuestra sociedad. Cómo puedes impactar al mundo en que te mueves. Cómo puedes impactar tu familia primeramente. Haz lo que hacía Pablo. Clarifica tu relación con Cristo. Entiende el evangelio, que se trata de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Reconoce la importancia de otras personas en tu vida. Ten la motivación correcta para compartir el evangelio y siéntete obligado, presto y nunca avergonzado de las buenas nuevas de Jesucristo. Qué bueno compartir este tiempo. Espero que estas notas las puedan tener y aplicarlas a su vida. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por el ejemplo de la vida de Pablo que lo hemos registrado en esta carta preciosa a los romanos. Señor, queremos tener el impacto, queremos tener, Señor, la influencia en este mundo en que vivimos, en esta sociedad, Señor. Señor, gracias porque hoy somos edificados, alentados y fortalecidos a través de esta carta preciosa. Y Señor, queremos seguir este ejemplo, tener el ministerio de Pablo, la motivación de Pablo también, que nos sintamos deudores, comprometidos, que nos sintamos listos para predicar el evangelio y que jamás nos avergoncemos de él.